Bienvenidos al podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción. ¿Te has preguntado alguna vez por qué lo que lees en la Biblia es diferente a lo que ves a tu alrededor? ¿Te preguntas cómo hacer la voluntad de Dios y cómo conocer su propósito contigo? Te invitamos a que hoy escuches la voz de Jesús llamándote por tu nombre y diciéndote: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Bienvenidos a otra sesión de Sígueme. Mi nombre es David. Mi nombre es el hermano Raúl. Mi nombre es Abieser. Mi nombre es Sergio. En algún momento, pues alguien les tiene que decir directo, hay una probabilidad que van a tener que morir en el campo misionero. Hemos oído los candidatos misioneros decir que pues el campo misionero es muy peligroso. Vamos a hablar de este tema, que el campo misionero es peligroso. Pues, ¿qué piensan, hermanos? Creo que lo primero que podríamos considerar con este tema es reconocer cuál es el tiempo en que vivimos. No solamente reconocer el tiempo en que vivimos, sino saber que el peligro o la persecución o la posibilidad de una muerte pues es real tanto en el lugar donde vivimos, que para nosotros puede ser seguro, puede ser normal, pero la realidad es que mueren personas cada día alrededor de nosotros. Quizás no nos enteramos porque no es familia nuestra, pero la posibilidad de la muerte no incrementa dependiendo del lugar donde estamos. Siempre va a ser igual. Así que poner como pretexto, por decir así, la inseguridad de muerte, pues inseguridad de muerte tenemos todos en nuestra propia casa, a nuestro alrededor, en la calle. Y algo que tiene que ver con esto y que me resulta impactante de algo que escribió Pablo en 2 de Timoteo 3, dice lo siguiente del versículo 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No consideran nada sagrado. Si vamos al versículo 5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos. Pablo está enseñándole a Timoteo que aún en el tiempo en que va a venir Cristo, van a haber personas tan ensimismadas, tan envueltas dentro de su pensamiento propio, que van a rechazar por completo el mandato de Cristo. Actuarán como religiosos, o sea, van a adoptar todo tipo de comportamiento que va a hacer pensar a la gente a su alrededor que realmente son cristianos, que realmente piensan hacer las cosas bien, que realmente buscan a Dios, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. O sea, todo lo que los obligue a ellos o los incite a ellos a obedecer a Dios, tanto las cosas buenas como las cosas no tan buenas, las vamos a rechazar o las van a rechazar. Y si vamos más adelante, en el versículo 11 dice, ¿sabes cuánta persecución y sufrimiento he soportado? Y cómo fui perseguido en Antioquía, Iconio y Listra. Pero el Señor me rescató de todo eso. Es cierto, y todo el que quiera vivir una vida de sumisión a Dios en Cristo Jesús sufrirá persecución. Pero los malos y los impostores serán cada vez más fuertes, engañarán a otros
y ellos mismos serán engañados. O sea, que Pablo está reconociendo también y le está enseñando a Timoteo que él, siendo seguidor de Cristo, padeció sufrimiento y persecución. Y está diciendo que no es algo que solamente él va a pasar, sino que toda persona que esté dispuesta a seguir a Cristo va a pasar persecución. Pero aquellos que, como dijo anteriormente, actúan como religiosos, pero realmente no les interesa seguir a Cristo, van a engrandecerse, van a ser cada vez más fuertes, engañarán a muchas personas y ellos mismos serán engañados. Significa que si nosotros queremos realmente leer la palabra, adoptarla como nuestra regla de vida y seguir la voluntad de Dios, yendo a una etnia totalmente no alcanzada, tengo que reconocer que no importando lo que yo haga, yo voy a sufrir persecución. Y voy a sufrir. Eso es algo que yo no puedo simplemente no tener dentro de mi vida como cristiano. No significa que yo estoy buscando el sufrimiento, no es algo que yo quiera tener, pero es algo que vamos a tener todos. Inclusive Cristo tuvo que sufrir, tuvo que morir. Así que si es Cristo, el Hijo de Dios, que tuvo que hacer eso, ¿cómo nosotros, seres humanos mortales, vamos a pensar que nos estamos salvando de esa situación? Realmente es insólito o ilógico. Tenemos que pensar en eso. Yo creo que estos versículos aún son más evidencia que el Nuevo Testamento fue escrito para los que están yendo y extendiendo el reino de Dios donde no ha llegado el Evangelio. Si uno empieza a leer el Nuevo Testamento con esta perspectiva, vas a estar muy sorprendido de cuántos versículos se resaltan y que realmente están hablando a nosotros que estamos activamente extendiendo el reino de Dios en la obscuridad. Hasta los bienaventurados. Y hemos leído el Nuevo Testamento con una perspectiva de congregación local, nosotros que no tenemos absolutamente nada de intención de ir donde pues no hay iglesias, no hay cristianos, no hay otros pastores, etc. Vamos a ir a un capítulo que yo lo llamo el agujero negro del Nuevo Testamento, el capítulo 10 de Mateo. Y digo eso, es un hueco oscuro, es como un hueco negro en el Nuevo Testamento, porque casi no se oye de ese capítulo. Casi esos versículos, casi no se oye de esos versículos. Yo les invito a que lean varias veces el capítulo 10 de Mateo. Ciertamente algunos de los hermanos va a hacer referencia al capítulo 10 de Mateo. ¿Es peligroso el campo misionero? Pues ciertamente que ir a ciertas partes del mundo pues serán peligrosos. Pero si Dios nos quiere mantener vivos, no hay nadie que nos puede matar. Dios está en control de nuestra vida. Si vemos el trabajo misionero como peligroso, pues hay muchos trabajos que son peligrosos. Yo tenía un tío que se fue enviado por su empresa al Medio Oriente, en un país en la península Árabe, que pues nosotros que sabemos algo de esto consideramos un país bastante peligroso para el misionero, pero él se fue para trabajar con una empresa petrolera. Llevó sus hijos y toda la familia feliz. Adelante, que se vaya bien. ¿Por qué? Porque estaban pagando un salario
pues muy grande, un salario muy grande para trabajar en un lugar bastante peligroso, pero para la empresa petrolera. Pero empezamos a hablar de ir como misionero a un parte del mundo como este, y todo el mundo está diciendo, espérate, ese es muy peligroso. Pues obviamente es peligroso, pero aquí en el capítulo 10 de Mateo, versículo 37 dice, el que quiere a su padre o madre más que a mí, no es digno de mí, y el que quiere a su hijo o su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que se afiere a su propia vida lo perderá. El que renuncie a su propia vida por mi causa lo encontrará. Y es claro por el versículo 39 y también por todo el resto del contexto del Nuevo Testamento, que cuando Jesús está haciendo referencia a un cruz, está haciendo referencia a su muerte. No solamente a la muerte de él, pero de sus discípulos. El que no toma su cruz significa el que no me sigue sabiendo que vamos a una muerte definitivo. Entonces, esa es la actitud que Jesús está buscando. Más bien, no es una actitud. Ese es el corazón que Jesús está buscando. Está buscando discípulos que literalmente están dispuestos a ir a una muerte por la causa. Y cuando hace referencia a la cruz, está haciendo referencia a una muerte definitivo. No hay escape. Todos los que siguen a Jesús van a morir. Cuando Jesús envía a sus apóstoles y discípulos, Él es enfático en hacer un comentario especial. Lo podemos leer en Mateo 10:16. Cuando envía a los apóstoles les dice, he aquí, yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Y esta palabra de he aquí es una palabra griega que se utiliza para hacer un énfasis especial, para que se preste una atención especial a lo que sigue. O sea, Jesús está diciendo, pongan una especial atención a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? Que les dice que los va a enviar como a ovejas en medio de lobos. Una oveja sabemos que es un animal que es fácil de liderar, es fácil de dirigir, porque ellos escuchan la voz de su pastor. No son como las cabras, que son rebeldes, que no son fáciles de controlar. El Señor está buscando obreros que sepan escuchar su voz, que sepan ser dirigidos por Él. Ahora, dice que los envía en medio de lobos. Lobos se aplica en un sentido figurado en la palabra a hombres crueles, codiciosos, a hombres destructivos o rapaces, como está la traducción de la Reina Valera de 1960. Y se usa también en Mateos 7:15, cuando les dice, cuídense de los falsos profetas, vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Entonces podemos darnos cuenta de que a esas ovejas que está enviando Jesús, no las está enviando a un campo o a un lugar seguro. Jesús no está prometiendo una seguridad que no existe. Él está siendo real. Él está diciéndole, los voy a enviar como a ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, Jesús no está pintando un panorama de color de rosa. Jesús no está pintando algo que sea sumamente sencillo, sumamente fácil y fuera de riesgo, de peligro, de muerte. Al contrario, Él está diciendo, ¿quieres seguirme? Pues puede haber esta consecuencia. Toda aquella persona que se llama obrero o un ministro de Dios y tenga una gran aceptación, que sea un showman, incluso aceptación entre los incrédulos, entonces no está predicando el evangelio real.
no está predicando la verdad ni es enviado de Dios, pues todo obrero que predica la verdad tendrá sí o sí oposición de hombres malvados que son lobos y de los demonios, que están en contra de todo lo que tiene que ver con Dios. Entonces, cuando nosotros decidimos ir al campo, tenemos que tener en mente que van a haber posiblemente todas estas consecuencias. Muchos de esos apóstoles cuando fueron enviados, de hecho todos y todos los discípulos, cuando fueron enviados la primera vez regresaron, pero vemos más adelante las consecuencias de todos los apóstoles y los discípulos, cómo terminaron. Mateo 10:16 más adelante, en la siguiente parte, dice, por lo tanto, sean prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Aquí sencillos es de una palabra que significa sin mezcla. O sea, no debe haber una mezcla destructiva de ambición entre los propósitos divinos. Y desgraciadamente muchas veces en el ministerio, no solamente hablando de misiones, sino ministros, pastores, evangelistas, maestros, existe una ambición carnal para tener posiciones, para tener liderazgo, para ser famosos, ser reconocidos. Entonces, Jesús está diciendo, tienen que ser sencillos como palomas, no tiene que haber ninguna mezcla de tu carnalidad con los propósitos divinos, sino que tienes que estar alineado a los propósitos de Dios. Es como los metales que guardan su pureza. El oro, cuando es totalmente puro, es muy caro. Cuando no está mezclado con nada. La plata, todos los metales no se mezclan y ellos conservan su pureza. De la misma manera, nosotros debemos de conservar esta pureza sin mezcla de los propósitos de Dios, sin la intervención del humano. En el capítulo 10 de Lucas también habla del envío de los discípulos entre lobos. Y también en otros versículos el sentido de esas palabras es que hay que estar dispuestos a morir una muerte cruel, violento, etc. Si han visto documentales de lobos o otros animales captando otro animal y comiéndolo, pues Jesús está usando ese nivel de gráfico con los discípulos. Y también en otros versículos está haciendo mucha referencia a que Él tiene que morir en un cruz. Esta muerte que fue un invento de los hombres es un tipo de muerte bastante cruel y violento. Y no sé si los romanos inventaron o adoptaron ese tipo de muerte, pero fue muy claro cuando Jesús menciona esas cosas. Él está tratando de ser muy claro a los discípulos. Pero también en otros versículos Él está diciendo que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Él va a estar presente en toda la obra misionera, con todos los que van al campo. Él está presente con nosotros. Él está protegiéndonos. Él está supliendo por nosotros. Él está supliendo nuestras necesidades. Él está enfrente de nosotros haciendo batalla. También los ángeles están haciendo lucha a nuestro alrededor. No es que estamos solos en esto. Hay que ver esas cosas con una perspectiva espiritual, porque toda la lucha espiritual en el mundo es una cuestión de territorio y almas. Y el mundo es un territorio geográfico. Y uno puede decir, pues, este país está muy peligroso. Pero vas a las ciudades grandes y están llenas de peligros. Hay lugares en todas partes del mundo que son lugares peligrosos. De hecho, pues, yendo a la calle cada día es un peligro. Pero perder nuestra vida
en la extensión del Evangelio es un buen muerte. Hay que dar la vida para el Señor, es claro, es obvio, es algo común en el Nuevo Testamento. Entonces, todos tenemos que morir, pues, ¿qué tipo de muerte quieres? ¿Quieres tener un buen muerte? ¿Un muerte para la extensión del Evangelio? ¿Por la causa de Cristo? ¿Extendiendo donde no ha llegado el Evangelio? ¿O quieres morir calentando bancas en la congregación local? ¿Dónde quieres morir? ¿Qué tipo de muerte quieres? A fin de su vida, realmente aún no tenemos que dar cuentas por eso. Tenemos que dar cuenta por nuestros hechos. Todos tenemos que pasar la silla de juicio de Cristo Jesús y dar cuentas por nuestros hechos. Estuvimos leyendo esta mañana que Jesús dice, en medio del contexto de todos los otros versículos, Jesús dice que vengan a Él todos que están cargados y cansados, porque Él les va a dar descanso y su yugo es fácil. Con todos los otros versículos alrededor, ¿cómo es que nos dice eso? Porque solamente en la extensión del Evangelio, donde no ha llegado, hay paz, hay un paz realmente profundo. Uno puede dormir toda la noche. La gente que dice yo no quiero comprometerme al Señor porque voy a tener que ir a un lugar peligroso o a otra cultura lejos y aprender otro idioma y pues mejor me quedo aquí donde todo está fácil, pero ¿realmente está tan fácil? Los que están involucrando en los sistemas del mundo, los que están endeudando con las empresas, los que están tratando de levantar en la mañana e ir a trabajar y regresar, comer y ver un poco de tele antes de dormir. ¿Esa es una vida? Pues uno dice, pues yo quiero tener una mejor vida para mis hijos, pero imagínate sus hijos en 25 años, trabajando 10, 12 horas diarios para pagar todos los gastos y comprar su casa, comprar su coche, pues ¿esa es una vida? ¿Tú realmente quieres dar una vida a sus hijos así, atados al sistema del mundo? Si tú tampoco estás dispuesto a tener un buen muerte, mucho menos sus hijos van a estar dispuestos a tener un buen muerte. Morir en el campo a veces es necesario para que el Evangelio es conocido. Es necesario dar nuestras vidas en el campo para que da testimonio que el Evangelio es la verdad y que Dios es el Creador y el Mesías, Cristo es el Mesías. A veces es necesario dar su vida. Nuestro maestro de métodos de traducción de la Biblia tiene más de 90 años de edad y una vez oí él decir en clase, la sangre de los santos tiene que derramarse para que brota la semilla en el campo. A veces es necesario que derramas su sangre en el campo para que la gente sabe y tome en serio la predicación del Evangelio. Y estamos pensando en que nadie va a perder la vida en el campo. Era algo común en el tiempo de la primera iglesia. Pero hoy en día estamos preocupados por misiones, por su peligro, pues es necesario, es algo común, no es para tanto. Algunos tienen que hacerlo, algunos tienen que dar sus vidas. Vemos como temor la muerte del cuerpo físico. Le huimos a todo eso. Hemos creado cosas para no morir. Hemos hecho muchas cosas para alargar la vida de las personas, para que sigan vivas. De algún sentido el mundo ha querido jugar a ser Dios
tratando de evitar las cosas que le pueden pasar a tu cuerpo para seguir viviendo. Y eso ha causado en todos nosotros, en la humanidad, que morir es algo triste, algo que debe impedirse, como buscando ser eternos en lo que el mundo les ofrece, como buscando obtener más de la vida diaria, de lo que el mundo te ofrece. El miedo a la muerte viene de los incrédulos, de los padres que nunca llegaron a Cristo, de la familia que aún te sigue atando al pueblo, a tu iglesia, a la congregación local. Jesús nos llama a vida eterna. Desde el momento que Él nos llama y nosotros acudimos a los pies de Él y lo aceptamos en nuestro corazón, ya estamos viviendo la vida eterna. Estamos hablando a los jóvenes que vayan a su muerte, porque es parte de, sin temor alguno. Jesús nos dice en Mateo 10, versículo 28, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo en el infierno. Hay que temerle a Dios. Ese es el temor que debemos tener nosotros, como hijos de Dios, de que tenemos que obedecer al Padre y hacer su voluntad, y ir a las etnias que no tienen a Jesús aún, porque nadie ha ido ahí. No han obedecido al Padre. De alguna u otra forma vamos a morir, ya sea que usted lo quiera o no lo quiera, pero uno decide dónde morir, como dice el hermano David, ya sea realizando la voluntad de Dios en el campo, o porque te mató un asaltante en un autobús yendo de tu trabajo a la casa, en la ciudad, o porque moriste en un incendio contigo dentro en el edificio donde trabajas. Hay muchas formas de morir que el mundo ocasiona a las personas que pasan en cualquier momento. En ese instante están muriendo personas de las congregaciones y nunca han hecho la voluntad de Dios y dicen llamarse cristianos. Si un panadero dice llamarse panadero y no hace pan, ¿qué es en realidad? ¿Qué hace? Si un cristiano no está haciendo otros cristianos, no está evangelizando, no está haciendo misiones, ¿qué hace? No es un juego el ser llamados cristianos, porque hay que hablar de Cristo a todos, y principalmente donde no ha llegado el Evangelio, donde nadie ha predicado, donde nadie ha ido y ha aprendido el idioma de esa gente para hablarle a sus corazones y romper todas esas barreras para que el Evangelio fluya. Así llegó el Evangelio aquí, a América. Debe pasar, es parte del trabajo. El trigo tiene que morir. En Juan 12, versículo 20, entre los que habían subido a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida y de Galilea, y le pidieron, Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés, y ambos fueron a decírselo a Jesús. Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado, les contestó Jesús. Ciertamente les aseguro que, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que se apegue a su vida la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme debe seguirme, y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. Ahora todo mi ser está angustiado. ¿Y acaso voy a decir, Padre, sálvame de esta hora difícil? Si precisamente para afrontarla he venido. Padre, glorifica tu nombre. Se oyó entonces desde el cielo una voz que decía, ya lo he glorificado, y volveré a glorificarlo. La multitud que estaba allí
y que oyó la voz decía que había sido un trueno. Otros decían que un ángel había hablado. Esa voz no vino por mí, sino por ustedes, dijo Jesús. El juicio de este mundo ha llegado ya y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. Es necesario, no a veces, es necesario que haya muerte. Debemos seguir el ejemplo de Jesús. Es el único ejemplo que trae vida. Es el ejemplo que trae amor. Es el ejemplo que rompe todo entendimiento. Es tan profundo que incluso para nosotros es inalcanzable lo que Él hizo. Es ese amor que nos hace seguir día con día. Muchos lo ven como si fuera algo malo ser un mártir, pero debe suceder. En Apocalipsis 6, en el versículo 9, cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas, y se les dijo que esperaran un poco más, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos que iban a sufrir el martirio como ellos. Vi que el Cordero rompió el sexto sello, y se produjo un gran terremoto. El sol se oscureció como si se hubiera vestido de luto, la luna entera se tornó roja como la sangre, y las estrellas del firmamento cayeron sobre la tierra, como caen los higos verdes de la higuera sacudida por el vendaval. El firmamento desapareció como cuando se enrolla un pergamino, y todas las montañas y las islas fueron removidas de su lugar. Los reyes de la tierra, los magnates, los jefes militares, los ricos, los poderosos, y todos los demás esclavos y libres, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de las montañas. Todos gritaban a las montañas y a las peñas: caigan sobre nosotros y escóndanos de la mirada del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día del castigo. ¿Quién podrá mantenerse en pie? Es parte de morir por el Evangelio, por la palabra, y mantenerse fiel en el testimonio, y vestir esas ropas blancas en el día del juicio. Si usted nos escucha y está aún desobedeciendo a lo que Dios ha puesto en su corazón, lo siento por usted, porque pierde la oportunidad de ser parte del reino, de toda la obra, desde la creación del mundo. Primera de Corintios 15:50. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal no puede heredar el reino de Dios. Usted tiene que morir. Si lo corrompible puede heredar lo incorruptible, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados, porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley.
Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. No debemos temer a la muerte. Ya lo han visto, es ganancia. Pablo lo dice. No debemos tener miedo. Los incrédulos tienen miedo de eso porque no creen en lo que Jesús dice. Nosotros debemos creer en Jesús, que Él nos va a proteger. Si hacemos la voluntad de Dios y nos mantenemos firmes y constantes, estamos llegando a conocer a Dios, a vestirnos con las ropas blancas. Tal vez algunos dicen, pues esos versículos son para los apóstoles, pero en Lucas capítulo 14, versículo 25, dice, grandes multitudes seguían a Jesús, y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y sus hermanas, y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Entonces, él está hablando a las grandes multitudes. También en Lucas 9 dice, dirigiéndose a todos, declaró. Y también en Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, entonces llamó a la multitud y sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleva su cruz y me sigue. Porque el que quiere salvar su vida lo perderá, pero el que pierde su vida por mi causa y por el Evangelio lo salvará. No sé por qué los centros de capacitación misionera, las agencias misioneras, están tratando con todo su ser a convencer a los candidatos misioneros y todos sus familiares y todo el liderazgo de las congregaciones locales que van a estar seguros en campo porque nosotros vamos a cuidar a los candidatos en campo, porque no es cierto. Y al otro lado del mundo no hay nada que podemos hacer por ellos. Y ni estamos enseñando en los centros de capacitación que es una probabilidad que el candidato tiene que dar su vida en el campo. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos predicando cosas en contra de lo que dicen las Escrituras? ¿Por qué están diciendo cosas? Ustedes que están escuchando que son candidatos misioneros, tienen que buscar eso en su propio tiempo, en los evangelios, en el Nuevo Testamento. Porque sí, es una realidad. Pero lo bueno de todo eso es que nos libera de muchas cosas. Cuando sabemos que vamos a dar nuestras vidas en la extensión del Evangelio, nos libera de muchos problemas. Nos libera de mucha logística. Nos libera de muchas cosas que estamos haciendo que realmente no es nada eficiente en el reino de Dios y no estamos pensando en las etnias más que a nosotros. Las etnias son los que están importantes aquí. Las personas que no tienen el Evangelio son los que están importantes aquí. No es gran cosa que nosotros tenemos que perder la vida en el campo. El campo y la causa de Jesús es más importante que mi vida. Es más importante la causa y el Evangelio de Cristo Jesús que tus vidas. Lo más importante aquí no somos nosotros. Nosotros ya somos salvos.
Ya tenemos la vida eterna. Ahora, pasa lo que pasa, tenemos que llevar el Evangelio. ¿Significa que tengo que ir a otro lado del mundo? Pues sí. ¿Significa que va a ser difícil? Sí. ¿Significa que voy a tener que perder la vida? Pues sí. Pero es el trabajo. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? Este es Marcos capítulo 8, versículo 36. Después de que Jesús llamó a la multitud y sus discípulos. ¿Quiénes son la multitud? Jóvenes y adolescentes y hasta niños que están escuchando este mensaje deben de saber, posiblemente hay una ventana muy pequeña donde usted va a poder responder a la convicción del Espíritu Santo. Y tal vez tienes un solo talento. Pero si tú por cualquier razón dices, no, yo no, y no cuando menos abres tu corazón por un momento a pensar que tal vez tú debes ir donde no ha llegado el Evangelio, puede ser que la ventana cierre. Los que cierran sus ojos y cierran sus oídos a ese tipo de mensajes, lo más que cierres tus oídos y cierres tus ojos, lo menos que se va a escuchar en el futuro. El volumen se va a bajar más y más y más hasta que ya no estás oyendo ahora. Ya no estás oyendo la voz de Dios dirigiéndote al campo misionero. Todas nuestras acciones para intentar salvar nuestra vida del peligro, salvar nuestra vida de la muerte, es algo contraproducente cuando vemos a un Jesús que, teniendo tantas oportunidades para dejarlo todo y no morir por nadie, y aún así lo hizo, es constante dentro de la palabra. Y él, aunque lo verbalizó, él aún así se humilló y decidió obedecer a su padre. Si nos damos cuenta, en Mateo 4, cuando se habla sobre las 3 tentaciones de Jesús, número 1, para que sean tentaciones es porque Jesús definitivamente fue una tentación para él. Y si nos damos cuenta, la última tentación fue en el versículo 8. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús la recompensa de su muerte sin morir. Pero si al que fuera a adorar no era su padre, sino a Él. Satanás le estaba ofreciendo a Jesús no morir por el mundo y simplemente darle todo lo que Él quería. Darle la autoridad sobre todas las naciones. Él, si hubiera decidido no morir y hacer lo que Satanás le hubiera dicho, pues las cosas hubieran sido diferentes. Pero él decidió no irse por el camino fácil y hacer la voluntad de su padre. Mucho más adelante, Jesús no solamente dice que él lo va a pasar, sino que también los que lo fueran a seguir iban a pasar por una situación similar. En Mateo 20, versículo 20, dice: Entonces la madre de Jacobo y de Juan, junto con ellos, se acercó a Jesús y arrodillándose le pidió un favor. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ordena que en tu reino uno de estos 2 hijos míos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ustedes no saben lo que están pidiendo, le replicó Jesús. ¿Pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo voy a beber? Sí, podemos. Y miren lo que Jesús responde. Ciertamente
beberán de mi copa, le dijo Jesús. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde concederlo. Eso ya lo ha decidido mi Padre. Los discípulos estaban buscando la forma de ganarse un espacio dentro del reino de Dios, tener una posición de liderato grande en el reino de Dios. Pero Él dice que ellos también van a sufrir, que ellos también tienen que beber de ese trago amargo que Él va a beber. ¿Y de qué trago amargo estamos hablando? Más adelante, en Mateo 26, cuando Jesús está orando al Padre, dice en el versículo 39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró: Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Jesús mismo está diciendo: yo no quiero hacer esto. Jesús, dentro de su humanidad, también quería vivir. Él no quería pasar por el sufrimiento de la muerte, pero él sabía lo que tenía que hacer. Y a pesar de que hubieron muchas circunstancias y muchos momentos en que él pudo simplemente haber dicho que no, él decidió hacerlo por ti y por mí. Y a pesar de que en el último momento, en las últimas horas antes de que lo crucificaran, Jesús tuvo la oportunidad de decirle al Padre: Padre, yo no voy a hacer nada, me voy. Pero no. Pero que se haga tu voluntad. Él decidió humillarse delante del Padre y aceptar su condena de muerte por ti y por mí. Eso también lo podemos ver en ese mismo capítulo más adelante, en el versículo 52. Cuando alguien fue rápido a defenderlo al momento de su arresto, Jesús dijo: guarda tu espada, le dijo Jesús, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? Pero entonces, ¿cómo se cumplirían las escrituras que dicen así tiene que suceder? Jesús sabía que él tenía que pasar por ese sufrimiento. Y cuando uno de sus discípulos, dentro de su carnalidad, intentó defenderlo, lo regañó, porque él sabía que así se tenían que hacer las cosas. Más adelante, aún en el momento en que los estaban llevando a crucificar y aún crucificado, hubieron muchos momentos en que ocurrían situaciones para impedir que él sufriera lo que tuviera que sufrir. En el versículo 19 dice: mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado: no te metas con ese justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. O sea, ella estaba intercediendo por Jesús para que no lo mataran. Si eso hubiera ocurrido y si Pilato hubiera estado en desacuerdo en que lo mataran por completo y hubiera impedido con todo lo que tenía en que no mataran a Jesús, Jesús no hubiera muerto ni por ti ni por mí. Tenía que ocurrir. Más adelante, en el versículo 34 dice: allí le dieron a Jesús vino mezclado con hiel, pero después de probarlo, se negó a beberlo. Lo que le estaban dando de beber era algo para que no sintiera tan fuerte su sufrimiento. Pero él decidió no beberlo para poder resistir la totalidad de todo el sufrimiento que tenía que pasar por ti y por mí. Jesús tuvo la oportunidad de no morir por nosotros y como quiera lo hizo. Y nos podemos preguntar, ¿pero para qué? ¿Para qué? Como dice en Gálatas 1:4, tal como Dios nuestro Padre lo planeó, Jesús entregó su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo de maldad en el que vivimos. ¿De qué mundo está hablando? Del mundo que nosotros queremos adorar, del mundo que nosotros queremos buscar, del mundo que nosotros queremos pertenecer.
Cristo murió para libertarnos de un mundo que nosotros estamos persiguiendo. Entonces somos libertados por Cristo de este mundo, de la muerte eterna, y nosotros queremos regresar a la condenación, corriendo. Nuestras acciones están queriendo invalidar lo que Cristo hizo en la cruz. Si Cristo murió por nosotros, y como mencioné, todas las cosas que estaban en contra de que Él muriera y que Él sufriera lo que tenía que sufrir, Él las rechazó porque nosotros estamos tan apegados en adoptar cosas que impiden nuestra muerte por el Evangelio. Cuando digo esto, no estoy diciendo que vayamos con las manos abiertas en un acto de suicidio. No estamos diciendo esto. No estamos diciendo vamos a todos a un acto de suicidio voluntario. Lo que estamos diciendo es que si ocurre el momento en que va a venir la muerte a nuestras vidas, sepamos aceptarla y no huyamos en contra de ella, porque lo estamos haciendo por el Evangelio. Cristo murió por nosotros, Él nos dio la vida. Y yo lo puedo testificar, no solamente una vida espiritual. Yo cuando era pequeño, después de 3 semanas de nacido, yo morí de un paro respiratorio. Yo morí en los brazos de mi mamá cuando estábamos de camino al hospital. Y en la sala del hospital, Cristo me resucitó. Él me dio aliento de vida. Ya yo no me pertenezco a mí. Mi vida no me pertenece. Le pertenece a Cristo. Y si tengo que morir de nuevo, moriré de nuevo. Ahora con conciencia de lo que estoy haciendo. No podemos aferrarnos a nuestra vida como algo que nos pertenezca. En el momento en que decidimos seguir a Cristo, renunciamos voluntariamente a nuestra vida. Así que si tenemos que morir por el Evangelio, moriremos por el Evangelio. La Biblia es muy clara cuando habla acerca de la persecución y la hostilidad. No es algo que oculta como para animarnos a salir y tener una esperanza de que todo va a estar perfecto y que no vamos a sufrir absolutamente nada, sino todo lo contrario. Muestra la persecución, la hostilidad y los sufrimientos, los padecimientos de los apóstoles. En Hechos 5:40 dice, entonces llamaron a los apóstoles y luego de azotarlos, les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso los soltaron. Ellos sufrieron este tipo de persecución. Fueron azotados, fueron encarcelados y sin embargo ellos nunca dejaron de predicar la palabra de Dios. Y el siguiente versículo, el 41, dice, así pues los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y esa es la manera en la que debemos de ver las cosas, que si sufrimos o que si morimos, tenemos que estar gozosos por haber sido considerados dignos de sufrir por nuestro Señor. Esta es la convicción que tenían los apóstoles y los discípulos, que está escrito en la palabra de Dios, que hasta el día de hoy, después de 2000 años, ha habido muchas personas, pero como decía Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. El siguiente versículo, el 42, dice, y día tras día en el templo y de casa en casa no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. A pesar de la hostilidad, a pesar de la persecución, la iglesia predicaba de Jesús. No era una iglesia que cuando venía la persecución, cuando los querían someter para que no hablaran de Jesús, se atemorizaban y se encerraban. Ellos predicaban, ellos salían. Después vemos en Hechos 12, 1 al 3, que dice, en ese tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Y podemos leer aquí cómo Jacobo, el hermano Juan, fue muerto a espada. Y Juan,
podemos verlo en el libro de Apocalipsis. Él fue exiliado a una isla. Todos los discípulos y los apóstoles de Jesús dieron su propia vida. Ellos estuvieron hasta la muerte predicando el nombre de Cristo. Y es lo que cada uno de nosotros debemos de estar haciendo al día de hoy. Aún después de 2000 años de que Cristo vino y dijo que la mies es mucha y los obreros son pocos, aún existen más, alrededor de 5000 etnias que no han escuchado de Cristo. Realmente es una vergüenza para nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, que aún no se haya cumplido este propósito que Él nos dejó. Yo recuerdo algunas veces durante viajes a las etnias donde pensamos que vamos a morir. Y yo recuerdo sintiendo, pues, si nos van a matar, pues adelante. Hemos venido para predicar Cristo Jesús, el Mesías, que les puede salvar de sus pecados y puede rescatar sus almas del infierno y puede darles la vida eterna. Pues adelante. Yo sentí así, porque así son los campos, resistentes, peligrosos, pues sí, pero aquí estoy. Realmente pensando que nosotros no vamos a vivir. No sé cuántas veces pensamos así, pero aquí estamos. Pero mañana puede ser. Cuando Jesús dice que lleven su cruz cada día, no es algo devocional. No es algo, una lección que tenemos que aprender de sufrimiento cada día, no. Cuando Él dice lleven su cruz cada día, significa que cada día debemos estar en la disponibilidad de entregar nuestras vidas para el Señor. Cada día. Así es en el ministerio. Si la madre hubiera sabido que ellos iban a ir a su muerte, ella no se hubiera acercado a pedirle eso a Jesús. Hoy en día no ves a las madres entregando a sus hijos para que sean misioneros. Muy dentro no quieren hacer eso. Y no dejan a los jóvenes hacer la voluntad de Dios. Tienen las garras clavadas en los jóvenes, como diciéndole a Dios, son míos. Yo los traje al mundo, yo los parí, son míos, no van. Ellos me pertenecen, ellos me deben la vida. Todas esas mentiras que el maligno pone en las pobres mujeres. Lamentablemente en la cultura mexicana hacemos caso a eso, a lo que las mamás dicen, y la influencia de ese temor que pasa de generación en generación, que no van al campo misionero porque los van a matar. Jesús nos advirtió. En Juan 15 Él nos advirtió. Juan 15, versículo 18, Él nos advirtió, si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que a ustedes me aborreció a mí. Si fueran del mundo, el mundo los amaría como a los suyos. Pero ustedes no son del mundo, sino que yo les he escogido de entre el mundo. Por eso el mundo los aborrece. Recuerden lo que les dije. Ningún siervo es más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han obedecido mis enseñanzas, también obedecerán las de ustedes. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no serían culpables de pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Usted joven no tiene excusa, ¿por qué no ir al campo? Y Jesús sigue diciéndoles a ellos, el que me aborrece a mí también aborrece a mi Padre. Si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Pero ahora las han visto, y sin embargo a mí y a mi Padre nos han aborrecido. Pero esto sucede para que se cumpla lo que está escrito en la ley de ellos. Me odiaron sin motivo. Y más adelante Él nos dice en Juan 16,
Todo esto les he dicho para que no flaquee su fe. Los expulsarán de las sinagogas y hasta viene el día en que cualquiera que los mate pensará que le está presentando un servicio a Dios. Actuarán de este modo porque no nos han conocido ni al Padre ni a mí. Les digo esto para que cuando llegue ese día se acuerden de que ya se los había advertido. Quiero dejarles con esto. En Mateo 7, en el versículo 21 dice, habla sobre el árbol y sus frutos. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? De esos hay muchos en las congregaciones locales. ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? De esos hay muchos en las congregaciones locales. Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Observe a su congregación, si ellos están haciendo la voluntad del Señor. Si no, váyase y haga usted la voluntad del Señor, porque si no, no entrará en el reino de los cielos. Yo no lo digo, lo dice la Escritura. Cuando era pequeño, el maligno quería matarme dentro de una casa en incendio. Si a usted joven le ha pasado algo similar, ¿para qué ha pasado eso en su vida? La mano de Dios está con usted. Su protección está con usted porque Dios tiene un plan en su vida. Tiene que escoger seguir viviendo su vida como el mundo se las ofrece o perder la vida por el Evangelio. Hay que hacer la voluntad del Padre. Y con eso Dios nos va a honrar. Y nos vamos a vestir de ropas blancas. Pero tenemos que beber de ese trago amargo. Como hemos visto, la Biblia nos habla acerca de los padecimientos de los obreros de Dios, pero sabemos que dentro de estos sufrimientos Dios nos fortalecerá y esto glorificará a nuestro Señor. Segunda de Corintios 4, 16 al 18 dice, por tanto, no nos desanimamos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Es muy claro el apóstol Pablo cuando escribe esto. Entonces nuestro enfoque no debe estar en la situación difícil que estemos viviendo en este momento, y menos si los sufrimientos son una causa de la predicación de Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu salvación, por tu obra en la cruz. Gracias por el sufrimiento, Señor, porque ese acto de amor y tu sangre derramada nos da perdón de pecados y nos da la salvación y la vida eterna. Ayúdanos, Señor, a no temer, Padre, a estar dispuestos a dar nuestra vida por tu causa, Señor. Te pido por cada joven, por cada persona que escucha este podcast, bendíceles, háblales, Señor, profundamente en sus corazones. Pon una convicción, Señor, en sus vidas, en sus corazones, para que podamos comprender que la mies es mucha, Señor, pero los obreros son pocos. Que podamos ser cada uno de nosotros un obrero tuyo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Si te interesa conocer más sobre las misiones, te invitamos a escuchar nuestro álbum sobre la base bíblica de misiones. Por otro lado, si te interesa capacitarte como misionero transcultural, escríbenos a través de
misionestransculturales@gmail.com y visita nuestra página web misionestransculturales.org. Este ha sido el podcast Sígueme, un solo mandato, una sola acción.